Mira, yo creo que sí, porque de una parte de este tiempo las carreras de pedagogía ha sido una cosa de mercado terrible. Ahora, con este nuevo proyecto de carrera docente, va a mejorar esto, van a hacer que los estándares de calidad de los profesores que salgan sean mucho mejores, que sean estándares de calidad, no sé, que utiliza la Universidad de Chile, la Universidad Católica, ¿cierto? Y que los profesionales que salgan de la educación estén a esa altura, ¿ya? Con esas competencias, con las competencias que corresponden al siglo XXI, un mundo globalizado. Am, Podría decirse que sí, tienen que haber algunos cambios que son importantes, pero no sé si profundos. Uno de ellos tiene relación con la prueba inicia, que ya se empezó a realizar hace algunos años, pero solamente era para las instituciones que querían evaluarse. Eso quiere decir que los profesores que están saliendo de las universidades, sobre todo el Consejo de Rectores, tienen que rendir esa prueba para saber si están aptos, entre comillas, para ejercer la profesión. Ahora va a ser obligatoria esa prueba para todas las universidades. Entonces, todos los profesores van a tener que rendir esa prueba. Pero hay críticas que hacer a esa prueba. No puede ser que a un estudiante de pedagogía se le castigue por algo que no es responsabilidad netamente de esa persona en particular, sino que es responsabilidad de un sistema educacional completo. No puede ser que al estudiante se le castigue por una responsabilidad de la universidad y de la institución universidad. Entonces, sí van a haber ciertos cambios a las carreras de pedagogía, pero no son necesariamente o no están apuntando necesariamente a una mejora del sistema educativo. Solamente es una mejora cosmética, no es algo en profundidad. Sí, eh, estoy con la convicción de que todos los profesionales para tener un mejoramiento continuo tienen que ser evaluados. Ahora, lo que las propuestas docentes indican es que justamente esta evaluación tiene que tener un carácter formativo, un carácter de mejoramiento continuo y un carácter que diga relación con una inclusión mayor en la evaluación para que ésta tenga a su vez una incidencia en la carrera docente de los profesores. Entendemos hoy día de que la evaluación docente es una evaluación que no tiene una mayor incidencia en el trabajo de los profesores. Por otro lado, hay planes de superación profesional que se aplican, sin embargo, estos siento que deberían ser mucho más complementados y tienen que ser mucho mejor articulados. La evaluación en sí misma no es mala. Los docentes nunca nos hemos negado a ser evaluados, pues creemos que justamente es la manera con la cual tenemos de tomar eh, la medida de los aprendizajes, la profundidad de los aprendizajes y cómo nuestras prácticas docentes impactan en el aula, cómo nuestras prácticas docentes mejoran el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, lo que se entiende por una evaluación docente tiene que ser una evaluación más articulada y que tenga una incidencia también en el desarrollo de la carrera docente, como también en los salarios de los profesores. Ahí hay como dos o tres cosas que responder. Primero, es que la evaluación siempre me ha parecido correcta en todo ámbito. La evaluación como concepto no significa que haya una sanción ni que haya una, unas ganas, por decirlo de alguna forma, una intención de perjudicar a la persona que está siendo evaluada. La intención de la evaluación es siempre mejorar, tener en cuenta que una evaluación quiere ayudar a una persona. El problema está cuando uno asocia la evaluación, en el caso de los estudiantes, a una calificación. En el caso de los profesores, cuando asocias la evaluación a sueldo, se vuelve algo totalmente perjudicial. Por ejemplo, el día de hoy, hay muchos profesores que se evalúan y que tienen que hacer la famosa evaluación docente. Y esa evaluación significa que tienen que hacer una serie de trabajos que no necesariamente están haciendo ellos. Hay muchos casos, en los cuales ellos mandan a hacer sus trabajos porque no les alcanza el tiempo para poder hacerlo y en definitiva no demuestra qué es lo que ellos están haciendo dentro de la sala de clase. Otro problema es que la evaluación como se plantea hoy en día y la que se está planteando también en la nueva carrera profesional docente no tiene ninguna relación con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Simplemente se evalúa una pseudo calidad, una idea de calidad
que no tiene ninguna relación con cómo se entregan las enseñanzas ni qué aprendizaje se genera, sino que simplemente se trata de evaluar la capacidad del profesor para entregar los contenidos, que es como la pedagogía, entre comillas, y lo otro son los contenidos que el profesor maneja, pero no son cosas que realmente se puedan evaluar con un instrumento como el que tienen ahora. A ver, yo creo que eso tiene sus ventajas y desventajas. Yo creo que cuando una persona realiza su trabajo consciente y bien realizado, no debiera por qué temerle a esa evaluación. Porque yo creo que cada cierto tiempo uno también necesita estar haciendo, si bien es cierto a lo mejor no que otra persona lo evalúe, pero uno también estarse revisando siempre cómo está su trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no debiera ser un tema tan relevante, una preocupación. Yo creo que hay puntos en el tema de la carrera docente que son mucho más preocupantes que eso de ser evaluado. Como digo, cuando uno realiza el trabajo y está consciente que su trabajo lo hace bien, no debiera temer a eso. Ahora, también lamentablemente también hay ciertos temas relacionados con las evaluaciones que también a veces son preocupantes y que desde ese punto de vista yo creo que también es conveniente que se haga. Por ejemplo, yo he sido testigo de que de repente se ha evaluado a profesores que están ejerciendo por varios años y se han dado cuenta de que a veces los profesores algunos no dominan los contenidos mínimos que tienen que enseñar a sus alumnos. Entonces eso también yo creo que es preocupante y que en cierto modo también es una responsabilidad también de las universidades que forman a los profesores, porque se supone que cuando uno egresa de una carrera es porque ha sido aprobado y ha sido evaluado, ¿no es cierto? Y que se dice que esta persona está apta para realizar un trabajo. Entonces también de repente no es culpa de los profesores que a veces salgan mal evaluados en cuanto a sus contenidos, porque detrás de eso hubo una universidad que los formó. Entonces creo que son temas importantes y que, como digo, una persona cuando está consciente de que lo que está haciendo está bien no debiera temer. Por lo menos esa es mi opinión. Creo que hay puntos más relevantes y de mayor importancia que a los cuales debiera pelearse, como por ejemplo, ¿no es cierto?, es qué va a pasar cuando las personas terminen de trabajar, que es el tema de la jubilación, que personalmente es como el tema más importante que en este momento no está siendo tocado. No, en realidad, dentro de la sala de clases, sí, más allá del sueldo, más allá de la ganancia, yo creo que hay un vínculo que uno crea tanto con estudiantes como con familia y con la comunidad educativa que hace que el trabajo realmente sea valorado. Sobre todo aquí, en este colegio en particular, en el Santa Cruz. Ahora, sé de colegas, sé de otras experiencias y sé de otros colegios donde no es tan así. Sé también de otras situaciones donde el trabajo dentro de la sala de clases no es tan valorado, no es algo que socialmente sea bien visto. Otro asunto es hablar de lo que sucede fuera de la sala de clases, donde ya no se toma tan en cuenta que el trabajo que lleva tener una clase como corresponde es algo que realmente se deba tomar en cuenta. Hoy en día no se está valorando. Y no es que no se esté valorando porque los profesores no queramos valorarlo o ni siquiera porque los estudiantes no quieren valorarlo. De hecho, yo creo y estoy casi seguro que los estudiantes se dan cuenta cuando una clase está bien hecha, cuando una clase no está bien hecha, cuando una clase es improvisada, cuando una clase está así como de verdad está pensada. Si los estudiantes se dan cuenta de eso, ellos de alguna forma saben y valoran que el tiempo que se le haya dedicado a esa clase es importante. Ahora, obviamente los estudiantes no tienen por qué tener las herramientas para ser críticos o para poder decir, bien profesor, usted necesita más tiempo para hacer su clase porque así es lo que me gusta que usted enseñe. Porque no son quienes los estudiantes para saber y para tener ese tipo de argumentos. Pero es una discusión que tiene que darse a nivel social y a nivel país. El problema está en que nuestras autoridades, nuestro gobierno y nuestros gobiernos, no solamente en la situación de este gobierno, sino una cuestión de Estado, de todos los gobiernos, ninguno se ha dado el trabajo de, en realidad, ponerse en esta situación en particular de cuánto es el tiempo que se necesita para mejorar la calidad de la educación. No han hecho eso. Y no han hecho eso, y a mí la única respuesta que me queda es por una situación económica, porque significaría contratar más profesionales de la educación en todos los colegios y significaría también que los profesores hicieran clases que de verdad hicieran a los estudiantes ser críticos respecto a lo que está sucediendo en el país.
Y de alguna forma uno empieza a intuir que quizás eso le da un poco de susto. Que de verdad las clases generen en los estudiantes un pensamiento crítico, sería muy potente, sería de verdad muy potente. Y que todos los estudiantes que salgan de cuarto medio sean una sociedad realmente crítica respecto a las autoridades, respecto a las leyes, respecto a lo que está sucediendo en el país, sería algo muy, muy potente. Entonces creo que por ahí va este asunto de no querer mejorar de verdad, de raíz, sustancialmente, esta situación. Pero, por ejemplo, para hacer una clase como corresponde, de 45 minutos, uno debería tener a lo menos 45 minutos adicionales solamente para preparar esa clase. Y hay profesores hoy en día que tienen, por ejemplo, 35 horas de clase frente a estudiantes, frente a un curso, y 5 horas pedagógicas, que son de 45 minutos, para realizar pruebas, entrevistar apoderados, entrevistar estudiantes, preparar clases, preparar planificaciones, preparar pruebas, preparar la clase, si es que, en un minuto. No puede ser. Entonces, claramente no es valorado el tiempo del profesor. Y no solamente en este colegio, no quiere decir que es un problema de los colegios, esto es un problema del Estado. Es larga esa respuesta. Es diferente trabajar en un colegio particular subvencionado a trabajar en uno municipal. Yo no sabría si decir ventaja o desventaja. Eso va a depender de la persona que esté trabajando y cuál sea la percepción que tenga, cuál sea la ideología que tenga, cuál sea el pensamiento político que tenga, cuál sea el ánimo que tenga y un montón de otras cosas más. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Para tratar de ser objetivo y no agregar valores a la respuesta. Las diferencias son, en un colegio particular subvencionado, generalmente porque tiene una idea de trasfondo que no es necesariamente la idea de lo público, sino que es una idea privada. Hay un tipo de estudiante y un tipo de familia que entra a ese colegio particular subvencionado porque quiere o ve reflejado en ese proyecto educativo, con esa idea, algunos valores que quiere reproducir de alguna forma. En este caso en particular, en el colegio que estamos nosotros, tiene un proyecto educativo que es ligado a lo religioso y que de alguna forma también llama la atención a muchas familias porque son valores que están bien marcados y que se entienden cuáles son, ¿ya? Versus un colegio municipal, un colegio público, donde los valores que se tratan de esgrimir, los valores que se tratan de defender, son valores relacionados con aspectos estatales, republicanos, públicos. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema está en que muchas personas van a decir que un colegio particular subvencionado es mejor que un colegio público, y eso es un error. No hay pruebas científicas, sociológicas y antropológicas que digan que un colegio particular subvencionado versus uno municipal sea mejor o peor. Ni siquiera hay pruebas entre un colegio particular pagado versus un colegio particular subvencionado o un colegio municipal respecto a si son peores o mejores, menos en Chile. De hecho, los estudios dicen y arrojan, según todas las estadísticas, que al momento de revisar la cantidad de estudiantes que entran a una universidad, por ejemplo, un colegio particular pagado, claro que son mucho más altas versus un colegio particular subvencionado y un colegio municipal. Pero hay otros estudios que mencionan que los jóvenes, los estudiantes que están en esos colegios, al momento de entrar al sistema educativo, no cambian mucho su forma de pensar respecto de cuando salen. Lo que quiere decir que el colegio en definitiva no les imprime algo importante en cuanto a su conocimiento o en cuanto a sus aspectos valóricos, sino que es algo que ya traen desde la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema no es una situación educacional en este sentido, es una cuestión social. O sea, las personas de escasos recursos estudian en colegios públicos, las personas de clase media estudian en colegios particulares subvencionados y las personas de clase alta estudian en los colegios particulares pagados. Y no se juntan entre ellos. Y como no se juntan entre ellos, está totalmente segregada la educación. Y hay un tipo de educación para cada estrato social. Ese es el problema. Entonces alguien podría decirte que cuáles son los beneficios de trabajar en un colegio particular subvencionado. Que los estudiantes son mucho más ordenados. Para mí eso no es un beneficio. Para mí eso es simplemente una consecuencia, una característica propia de una clase social en particular que está dentro de un colegio y dentro de un sistema educacional. Y que necesariamente es algo que tiene que cambiar de alguna forma. Tiene que cambiar. El problema está en que no va a cambiar y no ha cambiado porque dentro de este modelo educacional hay muchas personas que les interesa que siga de esta forma.
porque hay muchos intereses económicos dentro de este sistema educativo. Entonces, esa es una de las situaciones. No es que sean tan distintos en sí, en esencia.